Buen día, mi nombre es María Luisa Trujillo Méndez y el tema sobre el que voy a hablar es planeación personas físicas ante la transición del régimen de incorporación fiscal RIF. ¿Sobre quién vamos a hablar? Vamos a hablar sobre Lori Ramírez González, es una contribuyente que lleva desde el 2016 en el régimen de incorporación fiscal. ¿A qué se dedica Lori? Lori, de acuerdo a su constancia de situación fiscal, se dedica a la reparación del sistema eléctrico de automóviles y camiones en un 70%, al comercio al por menor de partes y refacciones nuevas en un 30%. Al revisar sus ventas del 2024-2025, se detecta que ella vende el 15% es a personas morales, el 60% a personas físicas y del 24 al 26% al público en general. ¿Cuál ha sido su desempeño en los últimos 2 años? Lori ha cerrado en 2024 con 412,000 pesos en ventas totales. Para el 2025 se espera una proyección de ventas de 473,000 pesos, lo cual representa un 15% de incremento respecto al año 2024. Por lo anterior, se requiere una planeación para optimizar su carga tributaria. Como podemos ver en estas gráficas, sus ventas son mayores al 30% tanto en 2024 como en el 2025. La tendencia que tiene el servicio por reparaciones es menor al que está indicado dentro de su constancia de situación fiscal. Desde el año 2014 inició el régimen de incorporación fiscal. Este régimen sustituía al régimen de repecos. Era un régimen temporal de 10 años con tasas reducidas progresivas para pequeños contribuyentes. En estos 10 años, el primer año, el ISR era al 100% compensado y progresivamente hasta llegar a cero en el último año. Para 2016, que es cuando Lori se inscribe en el régimen de incorporación fiscal, pues tenemos pagos provisionales bimestrales simplificados, tiene facilidades administrativas para contribuyentes con ingresos menores a 2 millones de pesos. Estamos a punto de finalizar el periodo de gracia de 10 años, lo cual nos obliga a migrar a los regímenes fiscales vigentes. ¿Cuáles son las opciones que tiene Lori? Tiene el régimen de actividad empresarial y profesional, que es un sistema tradicional con base en ingresos acumulables menos deducciones autorizadas. Es un régimen de mayor complejidad administrativa, pero con la posibilidad de optimización fiscal. El régimen simplificado de confianza reciclo tiene la opción simplificada para contribuyentes con ingresos de hasta 3.5 millones de pesos. Tiene tasas fijas del 1% al 2.5% sin deducciones, pero tenemos una menor carga administrativa. El régimen de actividades empresariales y profesionales tiene como características principales la base, ingresos acumulables menos deducciones autorizadas. ¿Cuáles son estas deducciones autorizadas? Devoluciones y bonificaciones, adquisiciones de mercancías y materias primas, gastos estrictamente indispensables, inversiones en activos fijos, intereses y cuotas IMSS, impuestos locales. Requisito que sean efectivamente pagados y que cuenten con un CFDI. Otra de sus características, no tiene un límite de ingresos, no tiene un tope. Tenemos pagos provisionales mensuales con tarifas progresivas y declaración anual obligatoria. ¿Cuáles son los ingresos acumulables? Son las ventas por servicios, intereses, recuperaciones, comisiones y otros conceptos marcados en el artículo 101 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Mientras que el régimen simplificado de confianza tiene que sus límites de ingresos tienen que ser el 3.5%, 3.5 millones anuales. No debe de ser socio de personas morales relacionadas, con partes relacionadas y cumplir obligaciones del artículo 113G de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Cómo se calcula el impuesto? Se aplican las tasas progresivas del 1% al 2.5% directamente sobre ingresos totales sin considerar las deducciones. ¿Qué otra facilidad administrativa tiene? Está exento de llevar contabilidad electrónica mensual y de presentar las DIOT. Sus pagos provisionales son definitivos, por lo tanto, menor carga documental. Como comparativo, el límite de ingresos reciclo 3.5, actividad empresarial y profesional no tiene límite, base de cálculo sobre los ingresos totales,
en reciclo, mientras que en actividad empresarial y profesional, como ya comentamos, ingresos menos deducciones. ¿Cómo se calcula el impuesto? Para reciclo, del 1% al 2.5% fija, mientras que en actividad empresarial y profesional utilizamos tarifas progresivas. Deducciones en reciclo no aplica, pero en actividad empresarial y profesional sí, y las autorizadas por ley. En reciclo está exento de llevar contabilidad electrónica, pero en actividad empresarial y profesional es obligatoria mensual. DIOT para reciclo no es requerida, en actividad empresarial y profesional es obligatoria. Complejidad administrativa sí, para actividad empresarial y profesional, mientras que reciclo es baja. La elección pues va a depender del perfil de gastos, la capacidad administrativa y estratégica que tenga el contribuyente. ¿Cuál sería el impacto fiscal comparativo? Después de analizar los pagos provisionales para el año 2025 con una proyección de ventas de 473,000 pesos, en reciclo su carga fiscal es simplificada con tasas fijas sobre ingresos brutos. En actividad empresarial y profesional, esta carga aproximadamente del 15% mayor, pero optimizable con deducciones personales. El régimen de actividad empresarial y profesional permite aprovechar deducciones personales en la declaración anual, como gastos médicos, colegiaturas, seguros, para reducir ISR al final hasta equiparar el beneficio con el de reciclo. ¿Qué recomendaciones tenemos para Lori? Implementar el método ABC de inventarios, el cual consiste en una regla de Pareto en el 80-20, clasificar las refacciones por rotaciones y valores. Este método se clasifica en 3 categorías. Categoría A representa el 20% de los productos, pero son los que nos dejan el 80% de los ingresos. Categoría B, 30% de productos, pero nos dejan el 15% de ingresos. Categoría C, 50% de productos, pero nos dejan el 5% de los ingresos, que nos llevaría a optimizar el stock, reducir obsolescencia. Recomendación 2. Ajustar proporciones de actividad. Considerar modificar la distribución de sus obligaciones, 70% en venta de refacciones, 30% de reparaciones. Esto refleja mejor la realidad operativa según el análisis de ventas 2024-2025. Recomendación 3. Maximizar deducciones personales para actividad empresarial y profesional. En el caso de optar por este régimen, se deben de aprovechar las deducciones personales para el impuesto de la declaración anual y poder compensar la diferencia de ese 15% en la carga fiscal contra reciclo. Evaluación continua. Debemos de revisar el desempeño fiscal que lleva en sus ventas, en todas sus actividades, y ver si en algún momento excede de los 3.5 millones o cambian las condiciones para ajustar la estrategia hacia actividad empresarial y profesional con planeación anticipada. Podría decirse que al inicio podríamos optar por el régimen de reciclo por una mayor simplicidad administrativa y una carga fiscal competitiva, manteniendo la flexibilidad para migrar en cualquier momento a actividad empresarial y profesional si así se requiere. Como podemos visualizar en esta gráfica, el pago de provisional de impuestos sobre la renta para 2025 es mayor, equiparable contra 2025, lo cual representa un 15% menos de carga fiscal. Gracias.